Era un chico de apenas 12 años. Aún pensaba en los típicos juegos de niños, pero ese aún marca la diferencia entre dos etapas de mi vida. La etapa en la que era un niño como cualquier otro, y mi etapa actual, en la que quedé marcado por una horrible experiencia. El 2 de agosto del 2008 desperté exactamente a las 3 de la madrugada. Afuera el viento flagelaba mi ventana, y la sombra de un árbol proyectaba figuras inquietantes amorfas. Aquella noche tenía todo lo característico para ser una escena de esas ya desgastadas películas de terror. Al menos eso pensaba antes de que un olor fétido emanara debajo de mi cama, un olor a carne en estado de putrefacción. Todavía recuerdo ese olor, pero describirlo sería revivir esa noche en la que empezó todo. Esa misma mañana en la mesa hice una pregunta que jamás vio la luz. No tenía por qué exagerar. Quizá ese olor provino de afuera, quizás un ave muerta o quizá... ¿Qué te pasa? Mi papá me sacó de mis pensamientos. Le respondí que no pasaba nada y que ya me tenía que ir. El pasar del día fue de lo más normal, tanto que olvidé por completo aquel suceso extraño. Esa noche en la madrugada, extrañamente al abrir los párpados, miré unos segundos al techo algo confundido. Miré el reloj y marcaban las 3 de la madrugada. Fue entonces que como un rayo que atravesó mi cabeza recordé la madrugada anterior. ¿Por qué nuevamente me estoy despertando a esta hora? Me cuestioné como esperando que en alguna parte de mí, mi lado más racional me diera una respuesta. Inmediatamente el mismo olor volvió a hacer estragos en mi desvanecido ser. Atiné en ese entonces a no mover ni la más mínima parte de mi cuerpo, como si así fuera a quitar el miedo de las demás cosas que vendrían después. Un fuerte golpe bajo la cama. Quizá fue leve, pero esa noche fue como un golpe fuerte. Recuerdo incluso haberme molestado con mis vellos erizados por ser tan delatores. Incluso tragar saliva me era delatador. No terminaba de salir de mi asombro, cuando aquel retazo de sábana que impertinentemente tocaba el suelo recibió un tirón. Con la ingenuidad de un niño a quien se le impone una creencia empecé a rezar. De pronto la palabra Dios tuvo significado para mí. Los extraños sucesos se detuvieron, y después de 10 o quizá 15 minutos de haberme deshidratado manteniéndome inmóvil, logré conciliar el sueño. Esa misma mañana estuve dispuesto a contarle todo a mi mamá, pero de pronto ella y mi padre, un hombre de carácter dominante, empezaron a discutir. Hacía mucho que lo hacían, y la razón era que el alquiler de esa casa se les estaba haciendo muy pesado, así que preferí no poner una raya más al tigre. A decir verdad, nunca prestaba atención a sus discusiones, y ellos tampoco me comentaban nada. Con ganas de cambiar de tema, mi mamá me cuestionó mis ojerosos ojos. Le respondí que fueron los mosquitos los responsables. Se lo dije con tanta avidez que no volvió a interrogarme. Como si nada pasara, el día siguió con su monótono curso. Sin embargo, esta vez no pude olvidar lo que había ocurrido esa madrugada. Me sentí solo y desesperado. Con la ingenuidad propia de la edad, rogaba al sol que no dejara de emitir esa cálida luz, que no diera lugar a espectros. Pero el día en que las cosas fueran como yo quisiese, estaban muy lejos. Mientras veíamos películas, un suspiro delatando mi alivio salió de mi boca. Al menos estaría seguro junto a ellos. Llegó la noche y con ella el incremento de mis temores. Recuerdo haberme quedado dormido a propósito al lado de mis padres, pero desperté nuevamente a las 3 de la madrugada. Recuerdo haberme quedado mirando con turbación el techo blanco. Detesté pensar en que mi padre fue el que me trajo a la cama, pero eso ya no importaba. Ahora estaba allí nuevamente en mi habitación. Con desaforado miedo giré mi cabeza hacia el lado izquierdo, para ver qué hora marcaba el reloj. Ya lo presagiaba, y lo presagiado se hizo realidad, pues eran las 3 de la madrugada. ¿Qué tenía de especial esa hora? No terminaba de cuestionarme, cuando de pronto aquel olor a putrefacción empezó a deambular por toda mi habitación.
pero era más intenso debajo de mi cama, y lo supe porque ya antes me había orillado a olfatear. Pronto las características de una típica película de terror se mostraban ante mis sentidos, como si estuvieran puestas en una lista y empezaran a marcarse. Le seguí el turno al aterrador golpeteo proveniente de unos puños desesperados, como queriendo atravesar el colchón y encontrar su tan ansiada libertad. Golpeaba al unísono con el palpitar de mi corazón. Como acto reflejo empecé a orar, con la esperanza de detener a lo que sea que estuviera golpeando, pero no funcionó. El golpeteo seguía y cada vez se hacía más grave. Llegado a un punto el golpeteo desapareció, y el impertinente pedazo de sábana volvió a ser alado, y se hubiese desvanecido ante mis ojos, de no ser porque tiré de ella a mitad de su recorrido y logré detenerla. A esas alturas el miedo que sentía brotaba de mi cuerpo en forma de sollozos, y las lágrimas se mezclaban con el sudor de mi cuerpo. No veía la hora en que la noche llegase a su fin, pero eso estaba lejos de suceder. No necesitaba prender la luz, ya que mi habitación estaba completamente iluminada por la luz de la noche. Aún así lo hice para sentirme más seguro. Nuevamente comenzó el golpeteo debajo de mi cama. Esta vez era más fuerte que antes. Eran golpes como de reclamos. Se detuvo solo para dar lugar a una respiración fuerte y jadeante. Una respiración que no fue más que la antesala de unas lúgubres palabras apenas perceptibles. La luz no ilumina esta oscuridad. No soporté el terror producido por esas palabras. Inmediatamente corrí hacia la habitación de mis padres y me metí entre las sábanas. Atrás dejé ese algo que me aterrorizaba. No pensaba volver nunca más a esa habitación. Recuerdo haber dormido plácidamente en ese pequeño espacio formado por las piernas de mis padres. En la mañana pude divisar rostros de preocupación. Mamá atinó a preguntar, ¿los mosquitos? A lo que afirmé emitiendo un sonido gutural. Papá dio un gran sermón de antesala, solo para decir que nos mudaríamos ese mismo día y que empacara mis cosas. La noticia, contrario a lo que mi padre pensaba, me alegró profundamente. Inmediatamente fui a empacar mis cosas. Así fue como me alejé de aquella casa con muchas preguntas en mi cabeza. ¿Qué fue lo que se escondía debajo de mi cama? ¿Por qué de la noche a la mañana empezó a suceder esto? No descubriría las respuestas sino 5 años más tarde, cuando por la televisión anunciaron un macabro hallazgo en una casa. Hallazgo que relataría una deprimente historia plagada de la más grande desdicha humana. Hallaron un cuerpo encerrado en un pobre prospecto de ataúd. Estaba bajo los cimientos de esa casa. Según los estudios posteriores, el cuerpo pertenecía a una chica que fue cruelmente torturada por un grupo de desadaptados, quienes cegados por una estúpida creencia la ofrecieron como sacrificio a Lucifer. El cuerpo llevaba 20 años desaparecido, y tras él dejó una huella de llanto y dolor por parte de sus familiares. La asesinaron un 2 de agosto. Lo peor fue enterarme por los resultados forenses que la causa de muerte fue asfixia. Se me hizo un nudo en la garganta. No había dudas. Ella era la que mostraba sus súplicas dando golpeteos, pidiendo ser rescatada de ese cruel encierro. Eligió un 2 de agosto, fecha que era de su cumpleaños, fecha en la cual quería reclamar su tan ansiada libertad. Pero ¿por qué nuevamente me estoy despertando a esta hora? Ya han pasado muchos años y ella consiguió su libertad. ¿Por qué nuevamente vuelvo a ser presa de este desaforado miedo? No termino de hacer un escalofriante sollozo cuando escucho un leve golpeteo bajo mi cama.